Bueno, muy buenos días a todos y a todas nuestros oyentes. Acá estamos en la segunda parte de otro viernes de Ciencias Sociales. Acá Paloma Badaraco, acá también Azul García. Buenas, Paloma Baraco. Un gusto, estimada. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado este día? Saludos cordiales. Bueno, para el día de la fecha, hoy traje un tema para hablar que me parece muy interesante, como para que podamos debatir, que es el tema de la minería y por ende también el tema de la matriz productiva de nuestro país, Argentina, y el debate en torno al modelo de desarrollo o también de no desarrollo, o los distintos modelos, ¿no?, de desarrollo que han estado vigentes en nuestro país y que se han disputado. Todo esto surge porque hace 2 días en la Comisión de Minería, tanto del Senado como de Diputados, se armaron unas jornadas especiales de la temática como para poder discutir en torno a este tema. Todo surgió porque en la comisión anterior de minería en diputados se había planteado la necesidad de poder reformar el código minero, ya que el actual código minero no estipula el cierre de minas y eso supone una serie de problemas ambientales y sociales producidos por la contaminación de estas minas y bueno, los conflictos socioambientales, digamos, que se plantean con las comunidades aledañas a estas zonas. Por eso se realizaron estas jornadas con el objetivo, según indicaron quienes abrieron el panel, de capacitar a las personas que trabajan en estos temas y poder abrir el debate en distintos aspectos. Ni bien arrancó esta jornada, se trató un poco esta tensión, ¿no?, que supone la minería con el ambiente. Y rápidamente se despachó diciendo que, bueno, en realidad es una tensión que es engañosa, que se puede plantear un desarrollo a partir de la minería y que el objetivo de estas jornadas iban a esto, ¿no?, a poder abrir el diálogo y pensar cuál es la posibilidad de desarrollarnos a partir de la minería y cómo explotar mejor este sector. A su vez, algo que me parece importante destacar es que tuvo el actual secretario de Minería, de apellido Lucero, y habló un poco de poder cambiar la matriz de todo el oeste de nuestro país para poder explotar la minería. Para esto se plantearon, no solo Lucero, sino hubo varios expositores, se plantearon una serie de dificultades que tenemos actualmente, como por ejemplo la falta de infraestructura en todo lo que es ferrocarriles, puertos y rutas. Y se habló de que el monto inicial para poder comenzar a desarrollar verdaderamente un proyecto minero hoy en Argentina rondaría alrededor de los 42.000 millones de dólares. Para esto enfatizaron, además de la necesidad de infraestructura, también en la necesidad de una mano de obra calificada en este sentido, por lo cual plantearon que debería articularse tanto con escuelas técnicas como con universidades y con las empresas mineras para poder cooperar en estos términos, ¿no? Después, a destacar, ¿qué más podría decir? Se hablaron de distintos proyectos que tiene la minería, hablaron del litio, el oro, la plata, en especial focalizaron en el cobre y hablaron de la necesidad y el momento en el que está atravesando Argentina, pensándolo en América Latina, dado que Chile, que es uno de los mayores exportadores de cobre, hoy en día se encuentra en declive, sus minas ya están no están en su mejor momento, podríamos decir. Entonces veían esta posibilidad, ¿no?, de la Argentina de poder exportar cobre. No solo eso, sino también mencionaron la explotación de las tierras raras y lo vincularon un poco al rol de China, que como país hoy en día está muy desarrollado en este sector de la minería y tiene un poco el monopolio de conocimiento, de la explotación y demás. Bueno, pero ¿por qué traigo esto y por qué me parece que sirve, ¿no?, que me parece un tema interesante para hablar en la radio? Porque además de, como comentaba esta gente, que para poder desarrollar hoy en día en Argentina un proyecto minero se necesita no solo de todas las cosas que mencioné anteriormente, sino de una articulación entre el Estado Nacional, los estados provinciales
los municipios y también las comunidades locales, porque en definitiva lo que se debate, que muy tímidamente lo menciona el secretario de Minería como cambiar la matriz productiva del oeste, me parece que es en definitiva cuál es el modelo de desarrollo que nosotros nos queremos dar como país. Entonces, para esto me parecía interesante poder analizar qué modelos de desarrollo hemos tenido en la Argentina y cuáles han sido sus límites y sus potencialidades. Bueno, cuando empecé a indagar un poco y empecé con mi búsqueda bibliográfica respecto de la minería, encontré que hay dos modelos dentro de la minería que se han disputado en la Argentina y que se han desarrollado. Tenemos por un lado el modelo extractivista más de corte neoliberal y el modelo neoextractivista por otro lado. Bueno, ¿en qué se diferencian estos? Con el giro con lo que comúnmente se llama como giro a la izquierda, que son los gobiernos populistas que vinieron, que surgieron en realidad en América Latina después de los 2000 o en el caso de Chávez durante los 90, que están protagonizados por Néstor Kirchner, Lula, Chávez y demás, se instaló este debate del neoextractivismo, ¿no? Por un lado tendríamos que el extractivismo respondería más al carácter neoliberal de los gobiernos de la década en Argentina lo podríamos ubicar a partir del 76 con la última dictadura, y los modelos neoextractivistas que estarían más vinculados a estos gobiernos. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia central de ambos modelos? Lo que dice la bibliografía que yo estuve buscando es que la diferencia principal está vinculada al rol que cumple el Estado en ambos modelos. Entonces encontramos que en el extractivismo clásico la explotación de recursos se da solamente por parte de los capitales privados que logran retener gran parte de las ganancias y el rol del Estado se encuentra muy al costado, en un lugar muy limitado. Y en el neoextractivismo lo que caracterizaría este modelo es la activa intervención del Estado, de modo que pueda introducir una serie de cambios. Por ejemplo, a partir de la grabación de impuestos, a partir de la nacionalización de las empresas que explotan estos recursos y a partir también de la regulación de los mercados. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia sustancial? Que en este caso encontramos que en el extractivismo, si explota el recurso un capital privado y se lo lleva sin que se le graben impuestos o sin que se le regulen los mercados, sin que demás, el país no se quedaría con ningún tipo o muy pocas ganancias. Entonces, lo que plantea el neoextractivismo es, bueno, poder sacar una porción de esa ganancia y redistribuirla a fines de que se achiquen, ¿no?, las brechas entre ricos y pobres. Sería brevemente eso. Ahora, ¿qué es lo que dice la bibliografía igualmente? Que en definitiva, tanto una como la otra, tanto el extractivismo como el neoextractivismo, lo que terminan por hacer es contaminar y destruir el medio ambiente, ¿no? Además de que la conflictividad social, por ejemplo, en zonas como la Patagonia Argentina, es bastante fuerte y las comunidades se resisten a estas actividades. Entonces, de acuerdo a esto, la bibliografía lo que hace es poder poner en tensión este modelo de neoextractivismo y analizar qué tan factible es que efectivamente se redistribuya la riqueza, se acorten las brechas sociales entre ricos y pobres y se pueda llegar a un desarrollo. Bueno, para expoliar un poco esta situación, lo que dicen los autores es que en definitiva esto, si bien cumple su objetivo de poder achicar un poco, estructuralmente nunca cambian las cosas y muy por el contrario se reproducen y profundizan estas desigualdades. Entonces, a lo que lo contraponen necesariamente al extractivismo es al modelo industrial y plantean las particularidades que tiene la Argentina en su modelo industrial y en su forma de acumulación del capital. Para resumir brevemente y no ponerme como muy técnica en este punto, lo que dicen los autores es que
en el proceso de industrialización argentino encontramos que tenemos capitales locales, poquitos, y capitales internacionales que producen solamente para el mercado interno, en su justa medida. Y estos capitales internacionales que producen poquito solamente para abastecer el mercado interno, tienen una serie de características y que podrían resumirse bajo la forma de que encuentran una forma de valorizar extraordinariamente lo que producen, ¿no? ¿Y esto cómo es que lo logran? Bueno, esto lo logran a partir de que compiten con las industrias nacionales que cuentan con maquinarias que no son de refinada tecnología, como si en el exterior, pero por el contrario de lo que uno creería, de que incorporan, uno pensaría que estos capitales internacionales incorporarían maquinaria súper refinada, traída del exterior, que no solo distribuiría la industria nacional, sino que también podría competir a nivel internacional, pero no, bueno, lo que hacen es traer como máquinas que son ahí medio pelo y pueden competir con lo nacional, le ganan, pero no compiten a nivel internacional, ¿no? Eso, y después el otro gran factor es el tema de la evasión impositiva, ¿no? Entonces, lo que terminan diciendo un poco estos autores es que en Argentina tenemos estos dos modelos, ¿no? O sea, tenemos el neoextractivismo por un lado y después tenemos el ISI, pero a fin de cuentas, si uno los compara, ambos plantean deficiencias y no pueden, como un poco lo hablábamos el viernes pasado, como dar por acabado o terminar este proceso de desarrollo y poder cambiar de una vez por todas la matriz productiva. Para ponerlo y no ponerme tan técnica, dejo el paper a un lado del costado, a un lado. Lo que termina pasando es que la Argentina se consolida como un país que, por el lado tanto del extractivismo como del neoextractivismo, importa solamente materia prima, por lo cual no desarrolla manufactura y no puede competir con países que sí lo hacen, por lo cual queda en un lugar internacionalmente como un país periférico. Pero al mismo tiempo la industria no se termina de desarrollar y tampoco puede competir internacionalmente, entonces esa interdependencia nunca cesa. Entonces me parecía que era interesante poder analizar este debate que surge, ¿no?, en las jornadas de minería y pensar cuál es el modelo de país que nosotros esperamos y por el que nosotros creemos que nos podemos llegar a desarrollar. Porque en definitiva, si bien el ministro de Minería hablaba solamente de cambiar la matriz del oeste, me parece que sería iluso creer que solamente quiere cambiar la matriz de, no sé, Catamarca, Jujuy y Salta, cuando en Argentina se pueden explotar recursos naturales en todos lados. Y abren incluso estas jornadas abrieron el debate no solo de la explotación de plata, litio y oro, sino también de cobre, de tierras raras y demás cosas. Entonces, me parece interesante poder analizar esto como en la geopolítica y en el debate internacional. Así que no sé si querés intercambiar conmigo, a ver qué te parece. Qué interesante. Me parece que es un debate que nos debemos en tanto país. A nosotras también nos interesa en tanto debate interno del peronismo, qué postura tomamos. Sí. Pero más allá de eso, también pensaba en esto cuando explicabas del extractivismo clásico. Sí. Se me vino muy a la cabeza el RIGI, que bueno, se aprobó, que básicamente no tengo el tecnicismo tan en detalle, pero en términos generales más o menos podías llevarte muy regalado los recursos naturales del país sin tener que, no sé, la norma clásica de comprar argentino. Había un montón de cosas que básicamente daban un panorama de, bueno, vení, instalate, llévate todo el litio que quieras y está todo bien, no pasa nada, no tenés que dejar nada en el país. Que también se me viene a la cabeza otro que para mí es uno de los males originarios que podemos llegar a entender en la historia argentina, que fue la ausencia de una reforma agraria que no permitiera que se consolide un grupo de poder político y económico tan grande alrededor del agro y de los terratenientes en el país, que
ha tenido sus consecuencias en todo lo que fue el desarrollo industrial, la posibilidad de desarrollar otros tipos de ingresos al país a partir de exportaciones que no solo tengan que ver con la exportación de la soja. También yo te voy a tirar, vos subite en el comentario anotando. que te quieras subir, Dale. digamos. También Voy cuando anotando. hablabas pensaba en esto de, justamente el otro día escuchaba de, claro, cómo hace unos años atrás nosotros exportábamos la salsa de soja a China. Y Sí. China, como no son ningunos boludos, ellos, claro, un tiempo nos compraban la salsa de soja hasta que dijeron, alto ahí, manito, si yo puedo fabricarme la salsa de soja, Sí. listo, te compro el grano de soja, que para China, lo que subía en industrialización de China caía en industrialización de Argentina, digamos, porque de nuevo, no vendés un producto con mayor valor de trabajo, sino que vendés el granito de soja que, bueno, pasará por algún que otro proceso químico para poder ser transportado, y eso ha sido todo, amigos. Y último comentario también que se me venía a la cabeza con todo esto que me parece súper interesante es todo lo que es teoría de la dependencia, Sí. desarrollismo, ¿no? Como también la conciencia de que, bueno, no es que solo somos un país periférico por la misma historia argentina de los grupos de poder que no han querido también que se desarrolle industrialmente el país, porque eso implicaba tener menos poder ellos, etcétera, etcétera, sino también la condición de un capitalismo global que implica que para que unos sean centro, otros sean periferia, como dos caras de la misma moneda. Bueno, no sé Claro. a Ahí cuál anoté. de todos esos Sí, varias barcos líneas. te querés Era como subir. que estaba desarrollando, bueno, todo esto y yo dije, che, va a ser un monólogo, necesito que alguien me pregunte si es un poco más dinámico. Sí, o sea, sin dudas. Primero, respondiendo al tema Rigi, a ver, el que estuvo en las jornadas de minería fue el secretario de Minería, también estuvo, no recuerdo ahora el nombre, pero uno de los presidentes de las cámaras mineras argentinas, estuvieron proveedores en el tema de minería y obviamente hicieron un poco a mi gusto una oda al Rigi, o sea, era... capaz me equivoco, ¿no? Y está bien, quien quiera comentar en el stream o en YouTube lo puede hacer. Tenía una mirada bastante oficialista, ¿no? Esta jornada, o me dio al menos esa impresión. Ujú. Sobre todo en esta vocación de querer que ya haya un proyecto referido a la explotación del cobre en la Argentina. La realidad es que el RIGI ni siquiera se plantea como un neoextractivismo. Para mí, yo creo que tiene que ver con el extractivismo más neoliberal clásico. Sobre todo, no solo porque, bueno, justamente es un régimen de incentivo a las grandes inversiones que vienen de parte de empresas extranjeras, por lo cual la explotación de recursos no se hace mediante empresas nacionales, sino que también en el último tiempo, no recuerdo, pero hace capaz 2 semanas, se bajaron la alícuota de los impuestos a la explotación de recursos mineros. Porque el detalle, para hacer esto, para bajar las retenciones, uno lo tiene que pasar por el Congreso, ¿no? O sea, tiene que ser sancionado por el Congreso. Ujú. Ahora, como eso no iba a ser sancionado por el Congreso, o quizás no querían esperar los tiempos legislativos para que eso suceda, ¿qué hicieron? Por decreto bajaron la alícuota a 0. Entonces, básicamente quitaron las retenciones con un artilugio jurídico, justamente, pero no lo pasaron por el Congreso. Bueno, pasó nada. Y hasta el momento no pasó nada. Maravilloso. Entonces, esto tema RIGI. Después, tema reforma agraria. Claro, o sea, por un lado tenemos esto. Yo recuerdo cuando cursamos Historia Argentina que se comparaba, ¿no?, el modelo de quizás de apropiación de las tierras en Estados Unidos versus el modelo de Argentina. Entonces vos encontrabas que en Estados Unidos vos tenías el farm, que bueno, luchaba por la no sé si estaría bien decir por la nación yanqui, pero bueno, por su independencia, etcétera. Luchaba, ganaba la tierra y él se quedaba con ese pedazo, ¿no? En Argentina la conquista de las tierras se da de forma diferente y quedan grandes porciones de tierra monopolizadas por pequeños grupos. ¿Cómo se habrá dado, no? Claro. Un genocidio. Bueno, pero en líneas básicas eso. Y después, en lo que tiene que ver con las reformas agrarias, encontramos que
en los países de Latinoamérica, tanto en, por ejemplo, México como en incluso Chile, se dan reformas agrarias con sus características particulares. No fue lo mismo. Primero, no hubo una sola reforma agraria, sino que en México hubieron 2 reformas agrarias, unas quizás podríamos decir de forma como breve, orientadas más a las poblaciones, otras más orientadas al mercado internacional. Y en Chile también existieron 2 reformas. En Argentina no existió tal reforma agraria, por lo tanto, el monopolio de las tierras quedaron en los grupos que las apropiaron desde un inicio. Entonces, coincido en que eso plantea una dificultad. No obstante, lo que uno podría mencionar es que el poder que tienen aquellos que monopolizan las tierras y las explotan, quizá en esto hablaríamos específicamente más del agro, no de la minería, tienen 2 características. O sea, uno podría analizar, por un lado, el poder estructural, y creo que sí, era poder estructural, lo tendría que chequear, pero vamos a ponerle ese nombre. Y por otro, el poder instrumental, ¿no? Entonces, uno podría encontrar que, por el lado del poder estructural, aquellos que tienen el monopolio de las tierras, tienen efectivamente y detentan este poder estructural, porque lo que tienen en definitiva es algo que necesita la Argentina, es que pueden generar ingresos de divisas que, como mencionaba antes, la industria argentina lastimosamente no lo hace y no puede competir, o si compite no compite de forma tan efectiva y eficiente a nivel internacional. Es una industria al día de hoy tendiente al mercado internismo. No Total, hay una visión de exportación, que el campo, su mente es exportar. Total. Digamos. Ahí ya hay 2 diferencias absolutas. Sí. Y después el poder, por otro lado, instrumental, que si bien uno pensaría que teniendo el monopolio de las tierras en Argentina, uno podría desarrollar su proyecto nacional agroexportador así como así. Bueno, lo que encuentran es que no, porque no tienen poder de tracción como para poder instalar su modelo, porque en definitiva, si bien hoy en día gobierna el gobierno que nos gobierna, y en su momento nos gobernó Macri también, que serían gobiernos que desde su discursiva se han postulado como han postulado el sector agropecuario como un sector prioritario, como el sector que nos permite el desarrollo del país, y etcétera, etcétera, etcétera. Al momento en que las papas queman y necesitan dólares, siempre le ponen retenciones al campo. Y al campo mute, o sea, no pasa nada. Digo, sí. Macri le subió las retenciones y Milei también. Pero bueno, yo creo que de alguna medida son los gobiernos que más representan sus intereses. Sí. Hay una cuota, ya hay más como de un término más ideológico, que capaz a veces no se condice tanto con lo que ingresan, porque ellos efectivamente un dólar bajo no les conviene en Argentina, porque se les encarece todo. Pero a su vez son los gobiernos que más representados se sienten por. O sea, sí. Ahí hay algo muy fuerte. Creo que, digo, y para llegar a la instancia donde le suben las retenciones al campo, en el medio ya nos ajustaron el cinturón 40 sí. veces a todos. Como que también, efectivamente, no han podido formar un partido que sea, no sé, me imagino, el partido verde, pero verde en relación al sí. campo, a la soja y como todo eso. Efectivamente, eso es verdad que nunca pasó. Pero han tenido muchísimos gobiernos y muchísimos, bueno, gobiernos dictatoriales que jugaban a favor de ellos. Sí. Y bueno, también podemos recordar la famosa 125, que durante meses cortaron rutas, paralizaron un país. Hubo una fuerte oposición entre, bueno, ¿sos el campo o no sos el campo? Como fíjate, sí. No, había mucha línea con eso. Pero más allá de eso, igual, para lo del partido que nunca existió, la realidad es que si uno va a las carpetas, uno escucha, hay un video de Cristina que dice, bueno, si no le gusta como gobierno, háganse un partido que ganen las elecciones. Y la verdad es que igual se hicieron un partido que es el PRO y ganaron las elecciones. Lo que pasó después es historia, pero digo, ya el PRO pasó a la historia en el sentido más literal, me parece, o no sé. Pero bueno, igual coincido con esto que decís, o sea, siempre hay espacios con los que se sienten más cómodos, podríamos decir, no son específicamente los del peronismo, pero igual está bueno poder resaltar que detentan un poder estructural, más no un poder instrumental.
muchas veces para poder vehiculizar sus demandas se encuentran con bastantes dificultades, incluso siendo gobiernos con los que se sentirían a priori cómodos. Más allá de eso, después lo que estabas comentando de la salsa de soja y el granito de soja y etcétera, recuerdo que este verano, cuando cursé una materia que se llama China, Corea y Japón, hablábamos justamente de esto, ¿no? Del vínculo, por obvias razones, que tiene la Argentina con China y de lo que fue en su momento, o lo de que quiso ser en realidad, el acuerdo porcino con China, que en definitiva nosotros lo que queríamos era poder venderle chanchos, que los chanchos no soy una especialista, no sé qué comen, pero me imagino que... Recuerdo al profesor decir que comían... Granos de algo. Claro, o sea, no quiero decir que comen soja, pero bueno. No, pero era como un derivado de ese mundillo. Claro, era... Como no era nada muy... Exacto. En definitiva, un producto primario, un bien primario que nosotros le vendíamos a China. Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de agregarle un poquito más de valor y decir, te vendo el chancho, que come el granito. Claro. Y por muchas razones, ese acuerdo no terminó saliendo. Que si uno analiza, más allá de las posiciones que uno podría tener respecto de si es vegano o no, si está a favor de la industria porcina o no, etcétera, en términos estratégicos, si lo analizamos en lo más crudo, le íbamos a vender a un país central, en los términos que planteé antes, como China, un producto con un poco más de valor, que no dejaba de ser un producto primario, me parece, pero bueno, es el chanchito que come el granito, que claro. Es mejor venderle el chanchito y el granito que solo el granito. Total. Creo que también en ese momento estábamos muy salidos de la pandemia y yo me acuerdo que gran parte de la argumentación era no, porque no sabes la cantidad de virus y bacterias que circulan en las granjas de animales. Al menos en la opinión pública eso es lo que caló. Efectivamente, si después no sucedió fue por otras cosas. Pero creo que en términos de la opinión pública me acuerdo de ver mucho esto de no, bueno, total, que decían que era reusado también por la oposición. Alberto Fernández en ese momento como no, la granja porcina, pero ¿por qué era China? Porque si venía en ese momento era Biden, si venía Biden y te decía instalemos una granja porcina, tenías ATN así como, ¿por dónde firmamos? Por favor, ¿dónde digo sí? Sí, ni hablar, o sea, tiene que ver también, como decíamos, respecto del sector agropecuario, hay un gran componente ideológico, me parece, pero bueno, ya viendo el horario, como pasar a los últimos, que quisiera pasar a los últimos 2 puntos que nos quedan, o que me anoté que salieron de este intercambio, uno es la teoría de la dependencia y otro que se me ocurrió a mí es, bueno, debatir respecto de nuestra burguesía nacional, que es lo que definitivamente estamos haciendo, bastante pretencioso para 30 minutos de una columna. Respecto a la teoría de la dependencia, lo que pasa es que, bueno, la teoría de la dependencia es, hay un grupo de países centrales, hay un grupo de países periféricos, los países centrales producen manufactura, los países periféricos producen productos primarios y la cadena, sí, ¿cómo se podría decir? Para decirlo de forma llana, como las cadenas de valor de los países centrales, ¿no? O sea, en sus productos incorporan más valor, porque no solo agarran el pedazo de madera, sino que hacen una caja. Entonces eso después lo venden en el exterior. Ahora, nosotros como países periféricos nunca lo podemos alcanzar porque la madera la vendemos así tal cual y nunca hacemos una caja, entonces el intercambio siempre es desigual. ¿Qué pasa? Con el boom de las commodities en los años 2000, eso se da vuelta, porque lo que termina pasando es que la soja termina cotizando más alto que muchos productos con más valor agregado. Entonces, en este sentido, la Argentina y no solo la Argentina, sino también Latinoamérica, aprovechan este momento y surge este paradigma del neoextractivismo, pero lo que nos muestra la realidad, y también es lo que dice la bibliografía, es que en definitiva eso termina siendo muy dependiente del exterior, porque si bien en un momento vos la pegás bárbaro porque los precios de las commodities internacionales están altísimos, cuando bajan, nada, te quedas sin qué hacer. Por ejemplo, ahora como bajó el precio internacional del litio. Yo creo que lo más clave de la teoría de la dependencia es entender que te saca de cuadro una teoría previa, que es la teoría del desarrollismo, que pensaba que, bueno, si nosotros importamos las ideas y los manuales de industrialización que han usado en los países centrales, eventualmente vamos a poder ser un país industrializado, desarrollado, gran nivel de vida, etcétera, etcétera. Lo que te viene a traer la teoría de la dependencia es, no, mi amor, o sea, para que existan países centrales,
tienen que existir países periféricos. Claro. Y ponele que en el día de mañana Argentina, por X razón, hace algo a lo China y se mega industrializa, etcétera, etcétera. Eso no va a dejar de implicar que probablemente haya muchísimos países en el mundo que van a seguir en una cuestión periférica, porque hay algo de dos caras de la misma moneda, que me parece que es la metáfora que mejor lo explica. Claro. Inclusive había otro autor que para mí fue maravilloso, que es Furtado. Hacemos el chivo, se leía en teoría sociológica de la carrera, que lo que explicaba Furtado es que a su vez un gran problema para la industrialización de los países periféricos era que las clases burguesas o los que concentraban el poder económico-político, no es que, por ejemplo, en el caso argentino, terrateniente, bueno, entran muchas divisas o ganan muchos dólares, plata con soja, trigo, etcétera, etcétera, carnes, y no es que esa plata después la reinvierten en el país en un desarrollo industrial, por ejemplo, sino que o la fugan o a su vez tratan de imitar un estilo de vida que no se desarrolla en el país. Por ejemplo, ponemos el ejemplo, en Alemania se venden determinados modelos de autos producidos en Alemania. En Argentina no se produce ese modelo de auto. Entonces, la clase burguesa argentina quería el auto que usa la clase burguesa alemana. Entonces, ese producto no se produce en Argentina y entonces la plata que entraba al país, ellos la usaban para asemejar su hábitus, su estilo de vida, su cotidianidad a los consumos que tenían las clases burguesas de los centros capitalistas, digamos. Entonces ahí no solo había una cosa de que no se invertía en el propio país en el que se ganaba la plata, no se industrializaba, porque la clase burguesa es la clase efectiva y central para la industrialización de los países, si nos ponemos en capitalismo mainstream, digamos, muy bien marxista, y que a su vez no la invertían, no la industrializaban y la gastaban en imitar un modelo de vida que cada vez se encarecía más y requería más cosas y eventualmente genera cierto desfinanciamiento, porque si el auto que utilizaría la clase burguesa, por ejemplo, se produciría en Argentina, sería mucho menos costoso que importar el auto que usa la clase burguesa alemana, digamos. Total, o sea, esto después de... un poco voy a contar una incidencia personal, es que yo ingresé a la carrera de ciencia política y dije quiero comprender el pensamiento del ciudadano argentino en general. Bueno, la realidad es que terminé la carrera de ciencia política y lo sigo sin comprender, pero la cuestión... Te estafaron. Me estafaron, literal. Quien me dijo que estudié ciencias sociales me estafó. No, pero la cuestión está en esto, ¿no? O sea, a ver, sería muy simplista decir, yo no digo que esto sea la solución o la respuesta de ciencias sociales a este problema, pero hay una cuestión cultural fuerte, que es la cuestión del consumo. Yo no digo que porque, por ejemplo, ¿no? Una discusión que yo tengo con amigos, familiares, pareja, etcétera, siempre es, ¿por qué si vos te podés comprar un termo Lumilagro, que hasta hace poco se producían en este país, vos te vas a comprar un termo Stanley? Si me vas a decir que el termo Stanley, que no sé qué, qué sé yo, no me importan las cualidades que tiene el termo Stanley. Yo estoy hablando de, a ver, ¿qué vas a consumir excelentísimo vos? Termo encima del Lumilagro. Excelente termo. termo. No estamos hablando de un termo. Ahora importan de termo. China, hablando de China, pero ¿por qué comprarías un termo de industria extranjera cuando vos podés comprar un termo de industria nacional? Entonces, en ese sentido, para mí hay algo cultural también, que si incluso uno lo ve en dirigentes que diría uno son de Corporación Popular, también usan el termo Stanley. Hay algo ahí como para cambiar, ¿no? Que no sé, digo, yo no lo voy a cambiar, no lo vas a cambiar vos, capaz no cambie nunca. Quizás siempre sigamos en un péndulo es entre... la famosa batalla cultural. Sí, igual. en un péndulo entre un modelo de país que quiere ser industrializado y en definitiva hasta lo que muestra la historia es que no ha podido concretar eso, y un péndulo, y el otro lado del péndulo, ¿no? que plantea un modelo de reprimarización y más vinculado a lo agropecuario, y hoy en día me parece que se bate también lo minero, pero bueno, en definitiva eso era un poco, ya viéndolo ahora, para quisiera cerrar, pero era un debate que me parecía que estaba interesante que lo charlemos y lo podamos hablar, para poder ver también, porque no sé si el neoextractivismo hoy en día sea la solución, pero sí pensar qué posibilidades de desarrollo tenemos, cómo conjugar
la industria con la minería, si eso se puede, y cómo pensar también cuáles son las condiciones base para desarrollar incluso la minería también si uno quisiera meterse de lleno a esto, porque incluso dicho por gente que estuvo en estas jornadas, ¿no? Uno no puede desarrollar proyectos mineros si no tiene infraestructura, si no tiene mano de obra calificada, y sin eso, digamos, con las universidades desfinanciadas, con las escuelas técnicas también desfinanciadas y sin obra pública es bastante difícil. Así que esto sería todo por hoy, por este otro viernes de Ciencias Sociales. Les agradecemos que nos estén escuchando. No sé, Azul, si querés comentar algo más. No, bueno, sí, voy a comentar algo Dale, más. sí. Porque, bueno, eso viene con el título de cientista social. Uno Sí. siempre puede opinar un poco más. Pero no, me parece muy pertinente el debate sobre los recursos naturales, porque también somos muy conscientes del cambio climático, de la contaminación, la polución, etcétera, etcétera, los efectos concretos y consecuencias negativas que eso tiene para la calidad de vida, inclusive, porque generalmente las poblaciones más vulnerables son las que se ven, con las consecuencias del extractivismo, de la contaminación y el cambio climático. No es, efectivamente todos sentimos más calor, por decirlo en términos muy burdos, pero hay poblaciones, pueblos que ven las consecuencias de los ríos contaminados, de su agua contaminada, de los agrotóxicos, los agroquímicos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, también me parece como una mini reflexión, digamos, que no es que porque ahora no haya obra pública, no haya financiamiento o se propongan planes como el RIGI, que proponen un extractivismo furioso en manos de capitales privados externos, donde no haya una propuesta de que haya un retorno, aunque sea a Argentina, de esos dólares. Un impuesto. Claro, algo mínimo. Un impuesto de 2%. Que claro. No, algo. Eso es efectivamente un plan, digamos, que a una parte de los más poderosos de este país le va a quedar plata sobre ese extractivismo, al resto de los simples mortales argentinos no. Pero si vamos a utilizar los recursos naturales en su faceta de, bueno, en cierta manera de extractivismo y de utilizarlos y gastarlos como hace el 99,9% de los países capitalistas de este mundo, o sea, todos, porque creo que se puede contar con 3 dedos los países que más o menos implementan otro modelo. Si vamos a hacer eso, que sea con una planificación que lleve una industrialización que efectivamente mejore la situación industrial argentina, dé puestos de trabajo, permita más ingresos. Podemos hablar o empezar a soñar en algún momento con exportar de algo de industria argentina y que no vivamos en un modelo económico que solo importe la timba financiera, la especulación, nos endeudemos, que el dólar esté bajo y que vengan empresas de afuera, dejen unos dólares y se lleven miles y miles de dólares en litio, agua, recursos naturales, cobre, plata, etcétera. Sí, ni hablar, me coincido. Y me parece que es un desafío hoy en día más poder plantear un modelo así, porque no es solo un modelo económico, supone también esto, un modelo social, un modelo político, y darnos este debate hoy me parece que nos va a permitir poder pensar a futuro qué sociedad queremos y lastimosamente pensar, que hoy en día se piensa pero nadie lo habla, qué gente queda afuera y qué gente queda adentro, porque si hoy en día no debatimos si queremos un modelo de país más o menos inclusivo, nada, nos va a llevar puesto el RIGI y todo lo que venga después. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Les mandamos un saludo enorme, esperamos que les haya gustado la columna y ojalá tenga vocación como para poder seguir trabajando estos temas, porque me parece que están súper interesantes, como minería, energía, petróleo quizás también. Así que bueno, quizás el próximo viernes sigo en esta línea. Bancamos profundamente. Le mandamos un saludito a todos por ahí y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Sí.